Ya estamos. Habíamos visto, recuerden, el control radiológico de las fracturas de los elementos de osteosíntesis y quedamos en este punto, para retomar hoy, sobre los factores predisponentes para que aparezca una fractura. Fíjense, vamos a trabajar sobre esta imagen, donde nos habla de los factores predisponentes. Quiero aumentar un poquito, ahí estamos. Fíjense, una radiografía de muñeca, teniendo en cuenta la técnica que habíamos dicho, la mano y la muñeca se radiografían en pronación. Podemos decir que esta es una radiografía en proyección de frente de la muñeca del lado izquierdo. Y al lado una radiografía de perfil. Si nosotros analizamos el frente, donde vamos a tener toda la serie de huesos, de pequeños huesos, de huesos cortos y demás, digamos, panorámicamente, vamos a notar en general una disminución en la densidad radiológica normal de estos huesos. Fíjense lo que nos dice acá, paciente con osteoporosis, una situación también llamada osteopenia, es decir, una disminución en la masa ósea, en el estroma óseo. Lógicamente, ese va a ser un factor predisponente principal para que se produzca una fractura, quizás el más importante de todos. Nosotros habíamos dicho, recuerden que para que una fractura no se produzca, tenemos que tener un equilibrio entre resistencia por parte del hueso, por decirlo de alguna manera, dureza, resistencia, y por otro lado, un equilibrio con lo que sería elasticidad o amortiguación por parte del propio hueso también para evitar esa situación. Fíjense que en general, sobre todo los huesos del carpo, sobre todo el extremo distal de los dos huesos del antebrazo, fíjense los extremos proximales de los 5 huesos metacarpianos, cómo presentan una disminución en la densidad radiológica normal. Y lo que nos llama la atención seguramente, fíjense la extremidad distal del radio, es decir, de este hueso que está acá, un trazo fracturario muy significativo, con impactación, porque nosotros vemos como un cabo fracturario se impactó, se introdujo, se estrelló, digamos, en el otro. Fíjense estas interrupciones acá en los laterales, en el periósteo. No veo quizás el trazo de fractura, al contrario, veo como una imagen más radiodensa, porque esos dos cabos fracturarios de ese hueso que se rompió, en lugar de separarse, lo que hicieron fue impactarse uno, encajarse uno dentro del otro. Con una característica bastante particular en la manera de producirse, suele ser el paciente que se cae y apoya las manos en el suelo. ¿Para qué? Es un movimiento, una actitud instintiva para evitar golpearse la cara contra el suelo. Cuando tenemos huesos, como en este caso, seguramente pertenecen a un paciente añoso, osteoporótico, desmineralizados, se produce la fractura. Ojo, fractura que puede llegar a aparecernos como una expuesta o compuesta. El paciente podrá levantarse con la mano de esta manera y acá podrán asomar los cabos fracturarios del hueso que se haya fracturado. En este caso hablamos de fractura de Coles o en dorso de tenedor. Coles, ustedes saben, es un epónimo, es decir, la situación en la que un apellido o un nombre da denominación a una situación. En dorso de tenedor, porque fíjense en el perfil, como ustedes tienen acá, comparamos con un tenedor que lo vemos con los dientes hacia abajo, digamos. Y fíjense como a nivel de la muñeca hay un resalto característico, por decirlo de alguna manera, por la fractura y obviamente el desplazamiento que se produce en el eje longitudinal de ese hueso. Son fracturas que seguramente podemos decir antes de la inmovilización tendrá que llevarse a cabo una alineación o una reducción para que ese hueso quede en su eje otra vez, porque si no, el hueso va a consolidar, va a ser un callo óseo patológico. Uno de los factores predisponentes, recuerden,
la trama ósea, en este caso perjudicada, disminuida, osteoporótica. Fíjense, otro caso, otro ejemplo, estamos trabajando con casos de pacientes con fracturas patológicas. Y ustedes me dirán, ¿cómo fractura patológica? Si toda fractura es patológica. Me suena como una redundancia. No, no, no. Cuando nosotros decimos fractura patológica, estamos hablando de una fractura que asienta sobre un hueso previamente patológico. A eso nos referimos con fractura patológica. ¿Cuál es la patología que tiene este paciente? Primero, tratemos de ubicar la zona que estamos radiografiando. Por ejemplo, fíjense la radiografía. El hueso que estamos viendo acá es un húmero, la radiografía de un húmero. ¿De qué lado? Del lado derecho, porque yo lo estoy viendo de frente al paciente. Fíjense que si nosotros analizamos, quizás podríamos hablar de una radiografía de hombro, pero en realidad no se ve detalladamente todos los huesos del hombro. Estamos viendo sobre todo el húmero. ¿Qué otra cuestión tenemos que marcar acá? Vemos el húmero, pero con una característica que yo quisiera que ustedes analicen. Fíjense esto que está por acá, que va de lado a lado como una línea radiolúcida que nos está interrumpiendo la continuidad longitudinal del hueso. Acá también aparece otra línea radiolúcida. Pensamos en una fractura. No, aunque a ustedes no les parezca raro, eso no es una fractura. Ese es el núcleo de osificación proximal del húmero del lado derecho, el cartílago de crecimiento, que se va a ubicar en la zona metafisiaria. Recuérdenlo. Esa zona metafisiaria que nos va a dar esta presencia de cartílago. El cartílago no tiene densidad propia como para aparecer en la radiografía, por lo tanto, lo vamos a ver como un trazo radiolúcido. ¿De acuerdo? Una cuestión antes de avanzar en la imagen y en este caso en particular. Tenemos dudas, supónganse, de que esto fuera un trazo fracturario o si fuera la presencia del cartílago de crecimiento. ¿Qué es lo más fácil, lo más práctico y lo más seguro de realizar? La misma proyección del lado contralateral. Es decir, saquemos una radiografía en proyección de frente de la porción o del tercio proximal del húmero del lado izquierdo. Si esto fuera un cartílago de crecimiento, la misma imagen la van a ver del otro lado, sin duda. Ahora, les cuento un poquito. Esto nos habla a nosotros de un niño o de un adolescente, porque todavía tiene abiertos sus cartílagos de crecimiento. ¿A qué nos referimos cuando decimos tiene abiertos sus cartílagos de crecimiento? Están funcionando todavía. Este chico está en periodo de desarrollo y crecimiento. Tuvo un traumatismo, pero una cuestión, una característica. No fue un traumatismo muy llamativo, pero sin embargo tiene un dolor intenso, nos hace pensar en una fractura, le hacemos esta radiografía y miren esto que está por acá. Acá hay un trazo fracturario, fíjense sin duda la interrupción del hueso. Fíjense por acá inclusive. Y el trazo es como que se pierde un poquito en el hueso, pero acá el hueso está roto, sin duda. Ahora, yo les pido lo siguiente, observemos la densidad de toda esta estructura ósea, el aspecto, la característica, el trofismo que tiene. Observen una cuestión, la densidad es diferente, la estructura ósea es diferente. Fíjense los contornos óseos. Un momentito, por favor.
Bueno, continuamos, disculpen. No sé por qué motivo se me fue la imagen que estábamos trabajando. ¿Ustedes, alguno de ustedes me puede decir cómo puedo hacer para recuperar la imagen? Control Z, doctor, arriba de la pantalla, capaz que venga, vuelo. Control Z y ¿Los dos marco en la juntos? pantalla. Sí. No, no hay caso. ¿Pero los dos juntos? Sí, los dos juntos. Bueno, no importa. Profesor, puede hacer clic secundario y pegar ¿Cómo? con el clic secundario del ratón, No te escucho. con el clic derecho, ¿Y ahora? donde dice pegar. ¿Opciones de pegado? Exacto. El tercero, profe, de los cuadraditos esos que están ahí. Ah, sí. Ahí estamos. Listo, gracias. Ah, mira, Ahí bueno. ya tenemos. Ahí tenemos la imagen recuperada. Muy bien. Estábamos con esta radiografía entonces. Decíamos, aparte del trazo fracturario, yo les decía que por favor se fijen en la densidad de esta zona, que no es la misma a la de la cabeza del hueso, a la zona de la epífisis, ni a esta zona de la diáfisis. Fíjense cómo se ve, como normalmente vemos la médula ósea, los contornos periósticos que se ven más reforzados, no porque estén más densos, sino por un fenómeno cilíndrico a nivel de ese hueso largo, ¿verdad? Fíjense esto, cuando se refiere a fractura patológica, nos referimos a que el hueso previamente estaba patológico. Por ejemplo, en este chico, un quiste óseo. Puede ser un tumor osteolítico, un osteosarcoma, un osteoma, un tumor metastásico, el que fuera. Un hueso que está, podemos decir, como carcomido por dentro, aunque visualmente la estructura exterior no nos llame la atención. Ese hueso, al estar como ahuecado, por supuesto que pierde resistencia. Entonces lo que se va a producir es esa fractura. Otra cuestión, yo les suelo hacer poner como ejemplo, fíjense cuando por ahí vemos un árbol enorme con un tronco muy importante que al cabo de una tormenta o de una lluvia aparece tirado, se volteó el árbol. Y nos encontramos con que el interior de ese tronco está totalmente ahuecado, o porque tiene algún tipo de parásito, o por la edad del árbol, o por lo que fuera. Bueno, lo mismo sucede en este hueso patológico. Va a producir una fractura patológica. Ojo, muchas veces el traumatismo, que como les decía, no es un traumatismo significativo, me determina la fractura del hueso, suele ser el primer indicio, ojo, de la presencia de esta patología. Si fuera un quiste, bueno, no es tan significativo. El tema es que no sea un tumor y que no sea un tumor maligno, un osteosarcoma, por ejemplo, que puede debutar perfectamente como de la manera en que nosotros estamos viendo acá. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, no se olviden. Estas fracturas inexplicables. Y le hacemos la radiografía y nos encontramos con este hueso hueco, por decirlo de alguna manera. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, por favor, lo hacemos, lo aclaramos o lo que fuera. Fíjense en este otro caso. Vamos a achicar un poquito para ver mejor otra cuestión. Esperen un segundo. Esperen un segundo. Ahí estamos. Fíjense, me dice evolución no deseable. No todos los huesos, no todas las fracturas evolucionan de la mejor manera o como nosotros pensamos. Hay evoluciones que son no deseables. Por ejemplo, una necrosis avascular. Necrosis avascular, fíjense esta imagen que estamos viendo acá de una resonancia, donde nosotros estamos analizando la muñeca del lado derecho, escafoides por acá, semilunar, por acá no se ven muy bien, pero están el piramidal y el pisiforme, estarían por acá, y, perdón, del otro lado, ¿no? Por acá, fíjense, el trapecio
trapezoide, está por ahí escondido, el grande y el ganchoso. Fíjense el hueso grande, fíjense esta zona que aparece por acá. Una zona marcadamente hipointensa, más negra, que tiene que ver con un proceso de necrosis avascular. Desarmemos un poquito esta terminología para entenderla. ¿Qué es una necrosis, médicamente hablando? Necrosis es la muerte de un órgano o de un tejido en un paciente vivo. ¿Cuál es el origen de esta necrosis? Pueden ser diferentes. Ahora, acá nos está diciendo, es una necrosis avascular, es decir, por falta de riego sanguíneo. Ustedes saben que la sangre es la principal responsable de llevar los nutrientes a todos los órganos de nuestro cuerpo. Fundamentalmente hablamos de glucosa, hablamos de oxígeno y de otros microelementos. En este caso, fíjense, por falta en la llegada de sangre a este nivel, se puede producir esa necrosis. ¿Cuál suele ser la causa de esa necrosis avascular? En algunos casos se habla de una necrosis avascular idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Fíjense que idiopática es un término que a mí particularmente nunca me conformó demasiado. Idiopática es cuando no se sabe por qué. Eso es idiopática. Como un autor decía, siempre me acuerdo esa frase, lo idiopático a mí me está mostrando las limitaciones de la medicina o el desconocimiento de la medicina sobre determinados temas. Bueno, en algunas situaciones puede ser idiopática, no se sabe la causa, pero aparece. Pero en otras situaciones solemos encontrar una necrosis avascular debida a un paciente que fue inmovilizado muy apretadamente, el yeso muy ajustado. Fíjense que un yeso colocado muy comprimido o muy comprimiendo excesivamente la zona que tiene que inmovilizar, puede llegar a producirnos esta situación. ¿Por qué? Y muy sencillo, por una cuestión física. Comprime los vasos. Al comprimir la vasculatura, no va a llegar a la zona la sangre necesaria. Hay huesos que pueden tolerar mejor esta demora o esta insuficiencia en la cantidad de sangre y por ende de nutrientes que llegan. Hay otros huesos que no lo van a tolerar. Acá tienen un caso entonces de una necrosis avascular. Ojo, puede aparecer en distintos huesos, ¿eh? En este caso estamos viendo en el hueso grande del carpo del lado derecho de este paciente. ¿Qué más podemos decir? Fíjense, estas suelen ser otras imágenes en que vamos a ver una necrosis avascular, pero diagnosticada muy precozmente. Puede haber, cuando nosotros tenemos un paciente con una necrosis, la sintomatología suele ser el dolor. Hay que prestar atención, un dolor inexplicable, pero consistente, continuo, que no remite con analgésicos o con antiinflamatorios comunes, etcétera, etcétera, en la zona de la cadera, por ejemplo, de la articulación coxofemoral, o de un lado o del otro. Puede haber una radiografía francamente normal. Fíjense que en este caso, acá la imagen, espérenme un segundito, acá, la imagen de la izquierda, estamos teniendo un paciente con una necrosis incipiente que después se diagnostica, pero yo no encuentro imágenes que me resulten muy significativas. O también pueden encontrar esta imagen que acá les describe abajo, la imagen de una semiluna clásica decreciente. Pero el espacio articular, fíjense cómo les aclara, se ve también respetado. Es decir, no está comprometido, no está modificado el espacio. Fíjense acá esta media luna decreciente, como les dice. Eso suele ser un signo bastante precoz de que esa zona está comenzando a ser una necrosis ósea, que puede ser avascular o que puede ser idiopática, como yo les decía, esa necrosis que por ahí no sabemos a ciencia cierta cuál fue la causa que la está produciendo. ¿Qué más podemos mencionar?
Otra imagen, fíjense, en este caso, radiológicamente, no hay mayor, digamos, indicio de una patología necrótica. Pero fíjense acá en esta resonancia. Ay, esto está enloquecido hoy. Fíjense en esta resonancia. Comparen, por favor, las dos caderas. Comparen el fémur, fundamentalmente. Fíjense, el fémur del lado izquierdo, que acá lo tienen, con el fémur del lado, perdón, el fémur del lado derecho, que lo tienen acá, con el fémur del lado izquierdo que está ahí. Fíjense que hay una, yo les diría, una notoria asimetría. Notoria asimetría, fundamentalmente hablamos en la densidad ósea. Este fémur del lado derecho sí tiene una densidad conservada, densidad ósea, densidad calcio, como nosotros ya lo conocemos. Pero fíjense que en este otro lado, acá, este hueso, este fémur del lado izquierdo, tiene notoriamente disminuida su densidad. Está radiolúcido, está más radiotransparente, proceso debido a una necrosis de la cabeza del fémur. Fíjense que es un proceso degenerativo. No es lo mío. La conducta a seguir muchas veces suele ser quirúrgica, inclusive suele pedir, por así decir, esta patología, un reemplazo de cadera. Porque esta cadera, fíjense cómo ha perdido totalmente consistencia, ha perdido densidad, y eso puede llevar a comprometer severamente la estática, la dinámica, la función del hueso naturalmente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? No hay ninguna pregunta. Avanzamos entonces. Y acá tenemos otro punto a analizar de lo que sería la evolución no deseable, digamos, de una fractura, o en la solución de una fractura. La osteomielitis, por ejemplo. ¿Qué es la osteomielitis? La osteomielitis, como acá nos dice, es la infección en el hueso. En el hueso y fundamentalmente en la médula ósea. Osteomielitis. La infección es más frecuente en los huesos largos de nuestro organismo, pero puede llegar a aparecer en cualquier hueso, con un agravante. Creo que ya lo habíamos comentado. El hueso es un órgano que no se sabe defender bien de la infección. Esa cuestión tenemos que tener en cuenta. Es un tejido que no responde fácilmente o adecuadamente siempre a los antibióticos. Entonces, tenemos que estar atentos a esa cuestión. Sobre todo por ahí, acuérdense, en el caso de las fracturas expuestas, recuerden, o compuestas, cuando tenemos una boca, lesión de partes blandas por la que asoma el hueso o a través de la cual vemos el hueso fracturado. Fractura compuesta porque estamos hablando de dos componentes que vamos a tener que solucionar. El componente óseo, la fractura, y todas las lesiones de partes blandas que puedan aparecer. Con el agravante, habíamos dicho, de ese fantasma que da vueltas por encima, que es la infección. Porque nadie se fractura en un quirófano, como solemos decir. Lo va a suceder en un lugar contaminado, podemos llegar a encontrar elementos altamente contaminantes en la fractura que van a complicar el cuadro. Dentro de este tema de la osteomielitis, tenemos que hacer especial mención a la fractura en el paciente diabético. Ojo, el paciente diabético es un paciente que responde mal a la fractura. Es un paciente que tiene, digamos, en parte comprometida su estructura ósea, sobre todo por la neuropatía diabética que suele venir como acompañando a esta situación. El pie diabético, por ejemplo, es una situación que ustedes la habrán o la verán en clínica médica o en SEMI o no sé, que es todo un capítulo aparte, que muchas veces, lamentablemente, el paciente va a tener que pasar por toda una secuencia de amputaciones parciales y progresivas.
El paciente diabético, que ustedes van a ver que le cortan el dedo gordo del pie, que después le cortan varios dedos, que le cortan parte del pie, que se amputa el pie, que se amputa el miembro inferior más arriba. Bueno, todo eso hay que tener en cuenta. Fíjense en esta radiografía en particular que estamos viendo. Una radiografía del pie del lado izquierdo en proyección de frente. Tenemos el pie apoyado y nosotros estamos viendo el pie desde arriba. En realidad, algunos dirían es un antepié, porque estamos viendo desde los dedos, como ustedes ven acá, desde los dedos hacia atrás, pero no vemos la totalidad. La región del tarso ya no la vemos. Aclaramos que en un frente, por ahí no es fácil radiografiar el tarso de frente porque tenemos la superposición de la pierna. En el perfil, por ahí nos podemos manejar mejor. Y fíjense, un paciente con una vasculopatía diabética seguramente, donde vemos, y nos llamará la atención, qué pasó con este quinto eje. Fíjense que este paciente tiene amputado el quinto eje a nivel, podemos decir, del tercio medio del quinto metacarpiano. O sea, cuando nosotros vemos un dedo o un eje amputado, seguramente se han agotado los mecanismos para tratar de salvar esa parte del cuerpo. Aunque llega un momento en que no queda otra solución más que la amputación, para evitar justamente que esto vaya, digamos, avanzando y siga comprometiendo la salud del paciente. ¿Cómo sé yo, aparte, que este paciente está con alguna vasculopatía distal? Fíjense lo siguiente. Este es el primer eje, como ustedes ven acá, primer metatarsiano, primer dedo. Estas dos imágenes redondeaditas u ovaladas más radiodensas corresponden a la presencia de dos huesitos supernumerarios o sesamoideos que suelen aparecer a este nivel. Fíjense que hacemos una relación con el sesamoideo de la mano a nivel de la articulación metacarpofalángica del primer eje. En el pie lo mismo, pero en la articulación metatarsofalángica, donde podemos encontrar uno o dos sesamoideos, como en este caso. Y fíjense, una discreta disminución en la radiodensidad, sobre todo en estas falanges, pero hay una imagen que yo quiero que presten atención. Fíjense esta imagen que les marco acá con el cursor, como senderos, como caminitos más radiodensos. Por acá también vuelven a aparecer, ¿los llegan a ver? Esas imágenes corresponden a vasos calcificados, vasos arteriales, vasos venosos. Fíjense que por acá, por acá también tenemos algo similar. Vasitos o vasos que están calcificados. Eso a mí me suele hablar de un paciente que su vasculatura no está en las mejores condiciones. Vasos que tienen calcificaciones en sus paredes son vasos que han perdido la elasticidad, que han perdido esa capacidad de transportar la sangre y de llevarla, sobre todo, a los territorios más distales, como puede ser el pie, los dedos del pie, etc. Eso es un poco la causa que nos explica por qué esa amputación en este paciente que tiene una vasculopatía diabética, por ejemplo, sumada perfectamente, que es lo que en este momento nos está ocupando, a un proceso osteomielítico. Lamentablemente suelen darse como solución, digamos, al cuadro, que no es una solución que nos va a conformar, por supuesto, esto que está acá, que es la amputación parcial. Que lo más lamentable, como les decía, es que suele ser progresiva. Es decir, el paciente se va sometiendo a todo un proceso que es altamente conflictivo, un proceso que es muy penoso para el paciente, cuando ve amputársele parte a parte su propio organismo. Fíjense, en este caso, también habíamos hablado de evoluciones no deseables, dos imágenes que no corresponden a la misma situación, por supuesto, ni al mismo paciente. Lo que tienen en común las dos imágenes, podemos decir, es la proyección. Son radiografías del calcáneo de perfil o radiografías del talón de perfil.
Lo mismo. Ustedes cuando piden esta radiografía pueden pedir radiografía de talón o radiografía de calcáneo. Es lo mismo. Y habitualmente lo pedimos en esta proyección que ustedes tienen acá. Fíjense que es un perfil. No existe prácticamente hablando el frente de calcáneo o el frente de talón, porque fíjense, si yo tuviera que radiografiar, supónganse que mi mano sea el pie, si yo tuviera que radiografiar de frente el talón o el calcáneo, yo tendría que entrar desde acá o tendría que entrar desde acá, pero voy a tener superpuesta toda la sucesión de huesos del pie, no me sirve. En cambio, si yo tengo de esta manera el pie y acá está el calcáneo, y le hago una radiografía de perfil, me voy a encontrar con esto que está acá. ¿Es la única proyección para radiografiar el calcáneo o el talón? No. Existe una segunda posición que se llama axial de calcáneo. Axial de calcáneo. O también se llama tangencial de calcáneo. Pero la principal, les diría, es esta que ustedes tienen acá, que es el perfil. Fíjense que en esta situación, en esta región, perdón, el frente no existe, no nos aporta nada. Y yo quiero que vean las diferencias. En primer lugar, yo me animo a decir lo siguiente, aunque por ahí no conozcamos al paciente. Este pie o este talón corresponde a un paciente añoso. Fíjense la densidad ósea, como hay una osteomielitis, digamos, generalizada. Son huesos que están más radiolúcidos, más radiotransparentes. En cambio, en este caso, fíjense que son huesos que tienen una densidad conservada, con una característica propia del calcáneo. Fíjense el calcáneo sobre todo en este paciente que tenemos acá, a nuestra derecha. Fíjense que se ve todo como un trabeculado óseo a ese nivel. Eso es propio del calcáneo. ¿Por qué? Como algunos autores dicen, aunque parezca un contrasentido, el calcáneo es un hueso elástico. Ningún hueso es elástico, obviamente. ¿A qué nos referimos? Es un hueso que tiene una gran capacidad de amortiguación. Piensen que es el primer punto sobre el que nosotros vamos a descargar el peso y la fuerza de nuestro cuerpo cuando nos ponemos de pie y sobre todo cuando caminamos. Nuestra marcha, nuestra pisada, tiene 3 puntos. No sé si ya lo habíamos comentado o no con ustedes. Primer punto que yo voy a apoyar cuando doy el paso, talón. Después apoyo el lado externo. Y finalmente apoyo la punta de los pies y ahí doy el envión para levantar este pie y ya estoy pisando con el pie siguiente. Entonces, necesitamos huesos que sean, mejor dicho, bastante amortiguadores para todo ese peso. El calcáneo es uno de ellos. Muy bien, les voy a pedir un favor. Vamos a hacer el recreo en este momento, un momentito, porque estoy con un temita acá en mi casa que estoy solo, y tengo una persona que está trabajando y se tiene que ir. Y tengo que hablar un momentito antes que se vaya este operario. Así que les ruego, hagamos ahora el recreo un poquito antes de lo habitual y después continuamos. Sí, doctor, no hay problema.
Bueno, vamos a continuar, por favor. Disculpen la interrupción, pero estaba con ese inconveniente como les comenté. Les decía, estamos viendo dos radiografías que pertenecen a la misma región anatómica. La que tenemos a nuestra izquierda, talón o calcáneo del lado izquierdo. La radiografía que tenemos del lado derecho, una radiografía del talón o calcáneo del lado derecho por la proyección de perfil y cómo vemos la radiografía. Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a esta imagen de la izquierda. En general, disminución de la radiodensidad. Huesos radiotransparentes, más radiolúcidos, más osteoporóticos, osteopénicos, etc. Y fíjense el calcáneo. Y un antecedente. El paciente tuvo un traumatismo a nivel del calcáneo. Antecedente que es condicionante para la imagen, que es fundamental para analizar la imagen. Y si nosotros vemos, fíjense que hay, no uno, hay una serie de tracitos radiolúcidos, fíjense, por acá, acá tenemos uno, por acá hay otro, que seguramente nos están hablando de una fractura del calcáneo. Seguramente también la podremos catalogar como una fractura patológica, porque está sentando sobre un hueso previamente patológico, por la osteoporosis que tiene. Vamos al otro lado, a este calcáneo, a este talón. Fíjense, un hueso, y los que vemos, con una radiodensidad mucho más normal, conservada, densidad calcio. Pero, por supuesto, me llama la atención, observen esta imagen que yo tengo por acá, como una gran solución de continuidad a nivel del extremo posterior del calcáneo. Dos características. Este es un paciente que no ha tenido ningún traumatismo, que explicara ese posible traumatismo, ese posible trazo. Y otra cuestión, un paciente joven, adolescente, un niño o un adolescente en vías de crecimiento y desarrollo. Esta imagen que está acá, no nos confundamos, corresponde al núcleo de osificación posterior del calcáneo. Esta que está acá. Es uno de los puntos de osificación que vamos a encontrar en el calcáneo y que va a permanecer prácticamente hasta que terminamos nuestro desarrollo en peso y en altura. Un poco, algunos determinan cuando termina o deja de crecer el tamaño del pie. Fíjense, esto entonces es un núcleo de osificación del calcáneo. ¿Tenemos dudas si eventualmente el paciente ha tenido un traumatismo o lo que fuera como antecedente? Le hacemos lo que les comenté hace un momento. La misma proyección del calcáneo contralateral, del calcáneo del otro lado. Si esto es realmente el núcleo de osificación del calcáneo, el núcleo posterior, vamos a encontrar la misma imagen del lado izquierdo, exactamente igual. En este caso, entonces, corresponde a ese núcleo de osificación. Profe, En este otro caso, una fractura, ¿sí? ahí en ese hueso, Sí. ¿no está muy hipodenso, digamos, para ser un chico? ¿A dónde? ¿Acá? Claro, en toda esa No, parte, tipo, no tiene la densidad. No, porque eso se debe a los valores que se le pusieron a la radiografía, a los valores de penetración de kilovoltaje, justamente para ver mejor esta zona que está acá y determinar ese núcleo de osificación, en qué situación estaba, en qué estado estaba. Aparte, en este caso no tenemos el dato fidedigno, pero si tenemos la radiografía, obviamente que sabemos la edad del paciente o tenemos la ficha del paciente que nos dice la identificación, el sexo, la edad, etcétera, etcétera, para confirmar. Pero esta es la imagen típica, característica del núcleo de osificación del calcáneo. Fíjense que es como una media luna ósea que está desprendida, que está separada del hueso. Ojo, de ninguna manera no está ni desprendida ni separada. Está unida al resto del hueso por el cartílago de crecimiento que está a ese nivel. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Muy bien. Fíjense otra cuestión. Complicaciones, evoluciones no deseables. Una fractura expuesta,
Acá la tenemos, una primera radiografía. Seguramente esta es una radiografía ya del proceso evolutivo, donde está produciéndose la cicatrización, etcétera, etcétera. Esta sería una vez finalizado el proceso, digamos, con una cicatrización de tipo bastante queloide, bastante exuberante, protuberante, etcétera. Y este sería del mismo paciente el control que se le realizó para evaluar los elementos de osteosíntesis. Fíjense que tenemos unos cuantos tornillos o clavos en la zona baja y posterior, en la zona del talón, y acá estamos llegando a ver algún elemento que puede ser compatible con una placa o un tutor para seguramente afianzar el peroné si hubo una fractura de maleolo peroneo, etcétera, etcétera. Otro control nada más de lo que habíamos hablado, de elementos de osteosíntesis, donde estamos viendo los clavos o los tornillos colocados a este paciente dependiendo del tipo de fractura que ha tenido. Recuerden que siempre que evaluemos elementos de osteosíntesis debemos hacer dos proyecciones para evaluar la ubicación o la posición de esos elementos de osteosíntesis realmente, en las dos dimensiones, de lado a lado, y en este caso hablaríamos de arriba hacia abajo. Otra complicación bastante indeseable, como solemos decir, la pseudoartrosis. ¿Qué es una pseudoartrosis? Fíjense que en realidad no tiene nada que ver con lo que por ahí nos puede indicar el nombre. Si yo me atengo literalmente ¿a qué digo cuando digo pseudoartrosis? Fíjense que estoy diciendo algo que parece una artrosis, algo similar a una artrosis, pero no es. Pero no tiene nada que ver con eso. Pseudoartrosis es el proceso o la situación patológica que se va a instalar en el hueso cuando ese hueso que se fracturó por X motivo no consolida. No se forma el callo óseo. Ni se forma bien, ni se forma mal, directamente no se forma el callo óseo. Entonces, en el sitio de la fractura, me va a aparecer una pseudoarticulación, diríamos. Es decir, si en lugar de tener la continuidad del hueso, yo tengo una fractura que no consolida y a ese nivel tengo movimiento, voy a tener una pseudoarticulación, que por supuesto va contra todas las reglas de la dinámica, de la estática y de la función de ese hueso. Son procesos que pueden durar mucho tiempo, hasta que realmente, por decirlo de alguna manera, el profesional, el médico se da por vencido y dice, este hueso no consolida más. Entonces vamos a tener que llevar a cabo, fíjense esto que está acá, que es la colocación de un elemento de osteosíntesis, en este caso es un tutor endomedular, va por dentro del hueso, para afianzar, para consolidar de alguna manera, fíjense, este trazo fracturario que acá lo vemos, pero que está sin consolidar, nunca se formó el callo óseo. Ya es, podemos decir, como una respuesta particular de cada persona. Es una idiosincrasia, como dicen algunos autores, de cada persona a reaccionar después de una fractura, o de qué manera se va a consolidar esa fractura. La pseudoartrosis puede aparecer en cualquier hueso, podemos decir, dependiendo de dónde haya asentado. En este caso, fíjense que nos inclinaríamos por hablar del húmero, porque estamos viendo una región donde existe un hueso largo. O es el húmero en el brazo, o es el fémur en el muslo. Por las características y por el grosor, nos inclinaríamos a pensar más en un húmero que en un fémur, pero no tenemos la última palabra. Pero en concreto tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de pseudoartrosis. Es la no consolidación de una fractura, a eso se refiere. Fíjense en este caso, si bien esto, como ustedes se imaginarán, no son elementos de osteosíntesis, estos son cuerpos extraños, pero introducidos traumáticamente en un paciente. Siempre, valga la comparación con los elementos de osteosíntesis, tomar dos radiografías
con por lo menos 90 grados de diferencia en la angulatura para ubicarlos espacialmente. Fíjense, acá tenemos un par radiográfico de cráneo. Una radiografía a la izquierda de cráneo de frente y una radiografía de cráneo de perfil. Esto que está acá abajo, fíjense, estos numerosos elementos radiodensos metálicos que se proyectan tanto en el frente como en el perfil en la cavidad bucal, no nos tienen que preocupar. Son todas piezas que tienen que ver con la dentadura. Prótesis, reemplazos, tratamientos de conducto, etcétera, etcétera. No nos tiene que llamar la atención, que están incluidos de por vida, por supuesto, implantes, etcétera. Ahora, fíjense en la calota craneal, en la calota craneal, estos tres elementos óseos, elementos densos metálicos que acá los vuelvo a ver. A este paciente, a esta persona, le clavaron 3 clavos en la cabeza, lo mataron, por supuesto. Lo curioso es que apareció como muerte natural porque hubo toda una cosa, digamos, que se quiso esconder en su momento. Fue un caso muy resonante. Hace muchos años, esta es una imagen de cuando yo estaba haciendo la residencia, y a este cadáver ya estaba a punto de inhumárselo, estaba terminando el velatorio, algo muy curioso, cuando una llamada anónima alertó a la policía de que a esa persona, ese cadáver que se lo estaba por inhumar, lo habían asesinado. Fíjense que hubo todo un contubernio entre parte de la familia, entre la gente que hizo el certificado, etc. Bueno, imagínense el lío que se armó. Llegó la policía, sanidad policial, medicina forense, se suspendió el velatorio, se secuestró el cadáver, se le hizo la autopsia, y antes de comenzar la autopsia se le hace esta radiografía. Y ya se encuentran esos 3 elementos metálicos en la cabeza, 3 clavos. Fíjense, en la radiografía de frente podemos evaluar este elemento, sabemos que está desde la derecha del paciente, del lado derecho. Estos 2 que aparecen por acá, no sabemos si están por delante o por detrás. Para eso necesitamos el perfil, donde sí podemos ver que estos 2 elementos fueron introducidos desde el frontal. Ojo, era velatorio a cajón cerrado, lo que también llamó la atención. Pero en el perfil no sabemos exactamente este elemento si está a la izquierda o a la derecha. Ahora, si yo incluyo las 2 proyecciones y las comparo, sí puedo tener exactamente, ustedes pueden ver la ubicación de los elementos extraños en este caso, elementos, digamos, de criminología, o en el caso que veíamos anteriormente de los elementos de osteosíntesis. Bueno, después se le hace una tomografía computada al mismo paciente, al mismo cadáver que habían visto recién, donde efectivamente se comprueba. Fíjense, tomografía computada, un corte axial del cráneo, lo estamos viendo desde los pies, se nos confirma este clavo o este elemento agresor desde el lado derecho, parietal, y estos otros 2 desde el lado frontal, desde el hueso frontal. Cortes a distintas alturas. Y quiero que evalúen un fenómeno que sucede en relación a la tomografía computada y en relación al hueso. Fíjense que a los elementos metálicos. Fíjense que en relación a estos elementos metálicos, y acá se ve muy bien, desde el lugar donde están los elementos metálicos se disparan como líneas, ¿de acuerdo? Como si fueran rayos. Eso se llama imagen o efecto de reverberación metálica. Y a mí me está confirmando tomográficamente que son elementos metálicos, como en este caso que ustedes ven acá. Muy bien. Bueno, creo que con eso estamos. Una imagen más de algunas fracturas bastante complicadas. Fíjense en este caso que está acá. Corresponde a esto un caso que se dio en el Hospital Perrando de Resistencia, ya hace unos años. Un piloto con importantes heridas en el rostro, fue respirador artificial, pero finalmente se salvó. El episodio fue muy curioso. Un ave de gran tamaño se cruzó en el recorrido de este Pucará y se incrustó contra el avión, digamos.
Acá está la tomografía, sí, donde vemos, fíjense, ya vamos a ver después, cuando veamos la parte de neuroimágenes, vamos a meternos en esto, vemos imágenes de destrucción ósea muy significativas, con compromiso del globo ocular, porque este ojo lo vemos bien, el del lado izquierdo, pero el globo ocular del lado derecho no lo vemos, y fíjense la deformación marcada de todo el macizo facial por la situación que habíamos comentado recién. Y en cuanto a las fracturas complejas, compuestas, fíjense este caso, una fotografía real, por supuesto. Un operario que accidentalmente estaba trabajando con una moladora y accidentalmente metió la mano. Fíjense en el estado en que llegó. Este es un elemento de inmovilización, el paciente está asistido porque obviamente llegó con su estado general sumamente comprometido. Observen lo que era esta mano, de la forma en que llegó. Fíjense, acá tenemos otra imagen, este es un sostenedor, digamos, se está tratando de ver y de radiografiar, miren lo que era esa fractura expuesta, compuesta, compleja, donde habían trazos óseos, fragmentos óseos, fíjense este dedo pulgar como está casi colgando de un ligamento. Bueno, son realmente reconstrucciones admirables, que en algunas situaciones, bueno, se puede llegar a un buen fin, pero en otras situaciones, como en este caso en particular, fíjense, desgraciadamente se terminó con la amputación de la mano de este paciente porque era irreconstruible. Inclusive ya con varios elementos o factores predisponentes a una mala evolución, bueno, se terminó con la amputación del miembro. En algunas situaciones la solución es muy buena, más de una vez a lo mejor vieron, o por ahí vayan a ver, el paciente que les cae a la guardia con una conservadora de hielo y un dedo adentro, por ejemplo. Porque sin querer levantó el brazo, no se dio cuenta que había un ventilador de techo funcionando, que es bastante frecuente, sobre todo en habitaciones con techos más bien bajos, y un dedo se fue, es decir, le amputó la hélice del ventilador. Bueno, inteligentemente, más de una vez nos pasó que el paciente o el familiar o quien estaba con él juntó el dedo, lo metió en una conservadora con hielo y volaron hasta el hospital. Y se puede llegar a implantar. En algunas situaciones, obviamente, la recuperación no es ad integrum, pero no perdió el dedo. Las funciones pueden estar disminuidas, pero todo eso tiene que ver con la gravedad de la fractura y con todos los factores que hablamos de posibles complicaciones o evoluciones no deseables de una fractura. Muy bien, con esto terminamos este módulo, digamos, de fracturas y patología traumática. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que agregar? Profesor, ¿ya hay Sí. alguna fecha para la próxima era? Es al finalizar el cursado. Todavía no me pasaron la fecha. Calculo que será mediados de noviembre aproximadamente, porque ya nos quedan 2 o 3 temas y terminamos nuestro programa, así que yo de igual manera, como siempre, con la suficiente antelación, ya les voy a pasar la fecha de la tercera era. No se preocupen. ¿De acuerdo? Pero es al finalizar ya el cursado. Nos queda algo para completar la parte osteoarticular y después nos quedaría neuroimágenes y nos quedaría una clase que yo les doy, un compendio, un compilado de ecografía. Y con eso estamos finalizando nuestro programa de clases de este año. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra cuestión que quieran saber o quieran que se aclare? Bueno, si no hay preguntas, acá finalizamos nuestra clase de hoy.